Segundo domingo del Adviento, y la liturgia nos regala hoy un texto del Evangelio de Lucas en el capítulo tercero, versos del 1 al 6. En el año 15 del reinado de César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide y Lisanias, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Esta parte es lo que los especialistas denominan la sincronía histórica, que quiere indicar que Cristo no nace de una idea filosófica o de un movimiento ideológico, sino que Cristo se encarna en una historia concreta. Por eso el texto que acabo de leer muestra los poderes políticos y religiosos que estaban en ese momento donde nace Cristo realmente, históricamente. Y esto nos quiere indicar precisamente que todos los poderes que habían gobernado hasta ese momento el mundo resultan ser insuficientes ante el gran poder que viene a traer Cristo, que es más allá de lo político, más allá de lo religioso, y se centra en una experiencia absolutamente espiritual. Y allí aparece la figura central de esta primera parte, que es la figura de Juan el Bautista, que aparece allí y cuya palabra, la palabra de Dios, es dirigida directamente a él. El texto continúa diciendo: entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Entonces vemos aquí cómo Juan representa esa antesala de la presencia de Cristo. Por eso Juan empieza a recorrer la región cercana al Jordán, donde está el desierto, y es una gran paradoja porque precisamente la palabra de Dios se hace presente no en los palacios ni en los grandes poderes, sino precisamente en el desierto, donde la vida es muy difícil de que se dé, donde las circunstancias humanas son complejas. Y es allí este personaje vestido con piel de camello, alimentándose de insectos y de miel, nos muestra que la palabra de Dios y el poder de Dios pueden surgir en las circunstancias más adversas, en las circunstancias más difíciles. Y es ese contraste maravilloso que hace el evangelista entre estos dos escenarios, el del poder y el del desierto, para mostrar que el poder de Dios está por encima de cualquier dificultad humana. Y aparece esa presencia de Juan precisamente como ese ser que muestra lo externo de la salvación, que infiere un bautismo basado en el agua, pero que también prefigura la presencia de Cristo, que es la experiencia interna, que es la experiencia más profunda y que es un bautismo basado precisamente en fuego. Y estos dos elementos, el agua que siempre va hacia abajo y el fuego que siempre va hacia arriba, se relacionan precisamente para indicar que una persona, para poder recibir verdaderamente el poder de Dios, tiene que tener los pies en la tierra, agua que se dirige hacia abajo, pero su mirada puesta en lo más alto, fuego que siempre se dirige hacia arriba. Y es desde allí donde invita a tener una actitud de conversión. Conviértanse. Lamentablemente este término conversión ha sido tan mal interpretado que siempre se refiere como a hechos externos, a actos. Entonces el esposo le pide perdón a la esposa porque le mintió, pero al otro día sigue haciendo lo mismo. El amigo le pide perdón a la amiga porque le engañó, pero esto continúa en el camino de la historia de esa persona, no hay un cambio. Todos estos arrepentimientos y todas estas supuestas conversiones y todas estas culpas que nos echamos encima sobre cosas externas no cambian la conducta humana. Por eso la palabra arrepentirse, que es muy propia de este tiempo de preparación para la Navidad, tiene más que referirse a una cuestión del ser, más que una cuestión del hacer. Por eso la palabra que a mí me gusta más para
para explicar este concepto que es tan profundo es la palabra hebrea debekut, que está hecha de tres palabras hebreas muy contundentes que son la dalet, la bet y la kof. Y tiene una raíz que es la raíz dakov, que significa estar unido, estar pegado a algo. Por eso este evangelio concretamente nos muestra que ese es el camino que hay que seguir. Por eso después del desierto aparece la palabra camino, porque el camino es estar precisamente unido, pegado a la divinidad. Por eso los grandes santos dicen que lo divino llega a lo humano para que lo humano pueda llegar a lo divino. Es una frase que se repite mucho y ese es el camino precisamente. Hacer que la Debekut no indique el cambio de conductas externas, sino la fuerza del amor de Dios que toca el alma humana y la transforma. Por eso esta palabra, cuando es traducida al griego, adquiere otros matices muy bellos, que son volver a la fuente, volver a la casa, volver al ser original. Y precisamente esto para nosotros tiene una connotación muy, muy intensa porque si Cristo está representado por el fuego, que es el amor, solamente podemos preparar el camino del Señor cuando abrimos la puerta del amor. Por eso el fuego es un símbolo tan contundente aquí. Y ese fuego es el que precisamente derrite, desecha, elimina todas las cuestiones que nosotros tenemos internamente, pero es un trabajo que él hace. Eso hoy en día lo llaman los psicólogos el ego, ¿no? Y el ego, como es una autoimagen que nosotros nos creamos desde niños, es esa máscara social con la que vivimos, siempre está basada en el miedo, en la necesidad de controlar a los otros, en la necesidad de buscar aprobación de los otros, en la necesidad de detentar un poder sobre los otros. Y esto es lo que hace que las relaciones sean tan complejas, que la evolución de la vida humana sea tan compleja y que la vida sea tan conflictiva, tan llena de subes y bajas, sobre todo en las relaciones humanas. Por eso, cuando el fuego llega y acaba con el ego, por eso todas las religiones están hablando constantemente de morir al yo, de morir a sí mismo, es precisamente esa dimensión del miedo, del control, de la aprobación, del poder que denominamos hoy en día ego. Y este ego es el que todas las religiones intentan superar. Por eso la experiencia del amor de Dios, que está relacionada con la palabra de Bekut, derrite esto, transforma esto, no lo elimina, lo transforma. Y cuando una persona verdaderamente se une por este camino en el desierto, a ese amor, se pega a esa fuerza espiritual de lo divino y de lo humano, ya deja el miedo. El miedo ya no tiene poder sobre él. Es una persona que se vuelve inmune a la crítica. Una persona que lo pueden criticar, alabar, bajar, subir, pero permanece en una serenidad impresionante porque es el ego el que vive precisamente de la adulación o del dolor de la crítica. No retrocede ante los desafíos que la vida le propone. Es una persona que se vuelve absolutamente valiente. Es una persona que se vuelve absolutamente aguerrida, como Cristo. No se siente ni superior ni inferior a los demás. Es una persona con un equilibrio interno, con un equilibrio emocional impresionante, porque, volvemos a insistir, es el ego el que nos hace sentir superiores a los demás. O, ojo, también nos puede hacer sentir inferiores a los demás. Pobrecito de mí, es que yo no puedo, todo el mundo tenga compasión de mí. Eso también es ego. Por eso, cuando una persona entra en esta dinámica de la Debekut, unión de lo humano y lo divino, empieza a sentir que la vida es una manifestación de milagros constantes, de coincidencias constantes, de gracia constante, de posibilidad de crecer constante. Y por eso el texto termina diciendo en esta parte de Isaías que los especialistas han denominado el capítulo de la esperanza, ha resonado una voz en el desierto. Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, que todo valle sea rellenado, que toda montaña y colina sea rebajada, que lo tortuoso se haga derecho, los caminos ásperos serán allanados y todos los hombres verán la salvación de Dios. A mí me parece este texto bellísimo porque es una descripción del alma humana. En toda alma humana
hay un lío profundo, una división, un caos interno. Hay muchas cosas tortuosas que necesitan enderezarse. Hay muchos valles vacíos que necesitan ser rellenados. Hay muchas montañas de orgullo, de prepotencia que necesitan ser rebajadas. Y el texto termina diciendo, y todos los hombres verán la salvación de Dios. En griego, pantasarx. Es decir, esto no excluye a nadie. Es una propuesta inclusiva. Es una propuesta donde todos tenemos un protagonismo. Es un llamado a que todos nos unamos. Es un llamado a que la Navidad pueda ser un momento de mirarnos a la cara y reconciliarnos. Por eso quisiera como resumir esta reflexión diciendo que cuando ocurre la debekud en el desierto y en el camino de la vida espiritual, uno muere para que Dios surja en uno mismo. Es lo mismo que la semilla muere para que crezca el árbol. Es lo mismo que el río muere para que aparezca el océano. O es lo mismo cuando la crisálida desaparece para que aparezca la mariposa. ¿Qué podemos hacer en esta segunda semana del Adviento? Entremos en contacto con nuestra interioridad. El desierto es el rigor del silencio, de estar en momentos de soledad, de un profundo recogimiento, sintiendo que dentro de nosotros lo humano y lo divino se une, por eso somos templo de Dios. Segundo, entremos en contacto con la naturaleza. La naturaleza tiene un lenguaje bellísimo de armonía, también de silencio, un lenguaje maravilloso de vivir en el aquí y el ahora. El árbol no quiere dejar de ser árbol, el perrito no quiere dejar de ser perrito, hay una autenticidad, hay una vivencia del aquí y el ahora. Lo tercero, dejemos de juzgar, porque solamente cuando dejamos de juzgar, el alma se puede tranquilizar, la mente se puede tranquilizar. Este es un ejercicio muy complejo porque desde que somos niños hemos escuchado cómo los juicios sobre los demás van y vienen, los juicios contra nosotros, lo que nosotros hacemos sobre los demás, pero cuando nosotros empezamos a ver a las personas como proyectos de Dios, como personas heridas por una historia, podemos llegar a callar ese dictador interno que todo el tiempo está juzgando. Entonces, el rigor del silencio, el contacto con lo natural y la capacidad de evitar el juicio frente a los demás, pienso que son tres cosas muy importantes para vivir en esta segunda semana. Que tengan una feliz semana.